Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a invitar a que se ponga un momentito de pie. Búsquese del libro de Mateo, en su capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice así esta versión: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Amén. En la Biblia, hermanos, encontramos tanta instrucción, tanta manera en las cuales Dios nos habla, de maneras diferentes, con propósitos diferentes. Pero en este caso, vemos aquí lo que es capaz, la astucia del mal. El Señor tuvo que reprender duramente delante de todos los discípulos a Pedro en esta ocasión. Pero antes de seguir hablando de este momento que acabamos de leer, yo quiero recordar que también Satanás ha existido desde el principio y que el único objetivo o propósito de Satanás es destruir la obra de Dios. Por eso es que a usted y a mí nos pone sueño, para que no pongamos atención a la palabra de Dios. Mire, ¿o no se fija usted, hermano? Yo ya me fijé, porque entrando a la predicación o cantar, todos empezamos a dormir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué buen espíritu? No. Hay un mal espíritu. Y le dice a la ruru, niña, a la ruru, dormite, niñita, duérmete ya. Dormite, niñito, duérmete ya. Dormite, Felipe. El hermano Felipe no va a dormir. Pero hay un espíritu maligno que nos impide escuchar la palabra de Dios. Porque el que está dormido, ¿cómo va a escuchar? Pues no escucha y se vuelve indiferente al consejo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque quiero llevarlo, aparte de lo que ya leímos, posteriormente vamos a hablar de lo que ya leímos, pero quiero llevarle también al momento cuando la primera pareja tuvo el encuentro con Satanás también. Y en este caso se trató de que Satanás tuvo que utilizar
en esta ocasión estaba utilizando a Pedro, pero en aquella ocasión no fue a Pedro porque Pedro no existía. En aquella ocasión tuvo la osadía, ¿así se dice? Así se dice, hermano. Tuvo la osadía y la astucia, como la palabra de Dios dice, que era el animal que Dios había hecho de los más astutos. Buscó la manera de conversar con la mujer, pero yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que Satanás se dio cuenta que lo que el Señor le había dicho a la pareja, o más bien dicho al hombre? Porque fue al hombre que el Señor le dio esta instrucción, también le dio un mandamiento y tenía que cumplirlo. Pero entra en conversación con ella, y el problema es, hermano, lo que ya dije hace un momento: cuando no se toma interés a la palabra de Dios, usted y yo no somos edificados, porque somos desinteresados para el bien nuestro, porque el bien no es para así en común, o sea, sí en común para todos, pero individualmente a cada quien le va a hacer beneficio, ¿sí o no, hermanos? Porque el hermano Oscar es un ministro, es un anciano de la iglesia de la fe apostólica en el nombre revelado en Cristo Jesús, pero él no va a dar cuenta de ninguno de ustedes ni de mí mismo. Amén, hermano. ¿Creen esto o creemos esto, hermanos? La cuenta es personal, pero entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque bien se ve cuando la mujer entra en conversación con la serpiente, primero que la utiliza a ella. ¿Por qué no utilizó a otra? No había. Y vio más fragilidad en la mujer. Pero fíjense que a veces las palabras que se expresan, las palabras que se expresan a veces llevan doble sentido. Si me escucha, me va a entender. Si no me escucha, usted va a quedar a saber. Vuelvo a decir, a veces las palabras llevan doble sentido cuando se expresan. Y no es la realidad de lo que se quiere decir o lo que se hace público, o sea, lo que se alcanza a oír. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucedió? No sé, tal vez meses, un año quizás, pero sucedió en una celebración que la iglesia en determinado momento hizo de Ciudad Arce. Póngame atención para que me entienda lo que voy a seguir expresando. Las palabras a veces se dicen en doble sentido. Lo que se oye no es la verdad, sino que lleva un sentido profundo más. O sea, la intención que lleva no es lo que se oye, sino lo que no se oye. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden, hermano? Vale, le voy a poner el ejemplo. Sucedió que en esa ocasión se dio una celebración en la iglesia, y por casualidad, pues la mayoría de celebraciones se hace con alguna comidita. Y en la comidita estaba de selectividad el pollo. El pollo. Se me llegó a mis oídos que cierto hermano tuvo una conversación con una hermana, supongo yo que con una cocinera o no sé. No me vayan a tener cochambroso, ¿verdad? Porque no voy a decir los nombres, porque ni lo sé tampoco, tiene huevo. Solamente lo que se me dijo. Le dijo el hermano al hermano. Fíjate lo que le dijo. A mí, qué tremendo, ¿verdad? Lo digo, sí, lo digo.
a mi hermana me echa la pierna. No sé quién hermana fue que le dijo eso. ¿Estaba bien lo que decía? ¿Y usted qué va a querer, hermano? A mí me echa la pierna. ¿Cómo debía de haber sido, hermano Carito? Para no malinterpretar. Me da la porción que es la pierna. A mí, si me quiere hacer el favor, una porción de pierna, sí. si me quiere hacer el favorcito, hermano, regáleme una piernita. Pero a mí me echa la pierna. Por eso digo yo que las palabras a veces llevan doble sentido. Lo que se oye no es la realidad. El mensaje es lo que va más allá de eso. La intencionalidad con que se dice. Perverso corazón, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce el corazón de la hermana Lucita? Es que, mire, hermano, examinemos bien. Entonces la mujer tuvo esa conversación con Satanás. Pero veamos aquí el ejemplo que ya le puse. Porque Dios les ha dicho que no coman de los árboles, ya cambiando el mensaje. Y ella dijo, ¿cómo dijo? De todo árbol, pues de todo fruto de los árboles podemos comer. Pero fíjese bien, cuando no se pone atención, o se habla menos o se habla de más. Por eso les pido, hermana, todas, hermanos todos, que pongamos atención a la palabra de Dios, porque podemos hablar o menos o hablamos de más. El Señor nos dijo que podemos comer del fruto de todos los árboles, pero del árbol, ¿de cuál señala la mujer? Del que está en medio. De ese nos dijo el Señor: no comerán, ni, fíjese aquí, eso no dijo el Señor que no lo tocara, ni lo toquéis, pues solo tocarlo es a pecar. Bueno, ahí está añadida la palabra tocar. Yo no digo que no lo tocaran, ¿bien? Entonces, hermanos, pero vamos, porque el día, dijo la mujer, dijo el Señor, que nosotros comamos de ese árbol, vamos a morir. Vas a morir. Entonces dijo Satanás, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Dijo, no moriréis. Así dijo. Sí, no moriré. Pero aquí viene la intencionalidad con las palabras que él dijo. ¿Cuál era realmente la intención de Satanás? ¿Cuál era la intención? Ya examinaron esto. La realidad, la intención profunda de las palabras de Satanás, la intención es que sí esperaba que murieran. Pero él dijo no. Pero en sí la intención profunda del mensaje era que iban a morir. Esa era la intención. Bueno, dice la palabra de Dios que Juan 8:44 dice así, más o menos, no me lo puedo de memoria. Ustedes proceden o son hijos del diablo, porque él es homicida desde el principio y las intenciones de su padre piensan llevar a cabo, porque en él, dice la palabra de Dios,
no estuvo en la verdad, ni hay verdad en él, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Y miente con fines destructivos. Pero aquí veamos, hermanos, que allá estaba tratando con la mujer. Pero en lo que leímos, ya no está tratando con una mujer. ¿Con quién está tratando? Está tratando con alguien que está dentro de la iglesia. Con alguien que está dentro de la iglesia, hermanos, ¿me están oyendo? ¿Cree usted o creemos, hermanos, que Satanás continúa vivo todavía? ¿Creen ustedes que Satanás nos puede tentar? Sí, amén. Ahora sí dice que no. ¿Cree que Satanás no las puede llegar a tocar por cualquier momento? A usted no se crea porque es un hombre de experiencia. No. Sí, mire, hermanos, el problema suyo y el mío está en el corazón. ¿Cuántas personas están siendo utilizadas todavía? Y están dentro de la iglesia, que tienen contrariedades con alguien. Pero en esta ocasión, vuelvo a lo de la mujer. ¿Cuál era la intención de Satanás? La intención específica era que la pareja muriera. Amén, hermanos. Muriera, esa era la intención. Pero ahora ya vemos por qué tuvo que ser a un discípulo del Señor que lo utilizó. ¿Creen que Dios no puede tentar? Dios mío, hasta no sé qué quiero, no me creo, pero lo voy a decir. ¿Creen que no puede tentar a un obrero de la iglesia? Es que no estamos, ¿cómo se dice, hermano? Ilesos. No estamos ilesos. Todos estamos expuestos. Pero allá la intención de Satanás era que la pareja primera muriera. ¿Cómo iba a morir? Pues yo creo que ustedes ya lo saben cómo murió, ¿verdad? ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. Porque a pesar de que Adán vivió, ¿cuántos hermanos Valeriano? ¿Cuántos años vivió Adán? No, gracias. ¿Cuántos hermanos Vale, hermano Carito, y se acuerda, hermano Carito. ¿Cuántos años vivió Adán? Vale, entonces, hoy sí vamos a poner atención, porque después viene la pregunta. 930. Se cumplió la palabra de Dios, dice que dio nietos, tataranietos y a saber cuántas veces, ¿verdad? Nietos. Entonces, hermanos, se cumplió la palabra de Dios, aparte de que se constituyeron enemigos de Dios. Ahí está la primera muerte. Bendito Dios. Bien. Pero aquí con el caso del apóstol Pedro, veamos la intención. Porque uno puede confiarse porque se trata de un hermano. Aquí el Señor
les está diciendo a los discípulos, a ellos, qué es lo que le iba a pasar. Pero ¿para qué se los estaba diciendo? ¿Para qué? Para que vean que Él no miente y para que posteriormente se preguntara lo que en alguna otra ocasión se preguntaron cuando vieron que venía caminando sobre las aguas. Así es, ¿verdad? Y se quedaron admirados, pensaron que era un fantasma. Pero cuando llegó, dice, hizo que todo aquel momento se apaciguara. Tanto así que en determinado momento se preguntaban así, ¿y quién es este? Que hasta los vientos y las aguas le obedecen. Pues para eso se lo estaba diciendo, para que fueran conociendo quién es aquel que estaba con ellos. Porque estaba escrito, hermanos, lo que debía de acontecer, porque ¿qué había dicho el Señor? Si el hombre le quita la vida a otro hombre, 9:6 de Génesis. Por el hombre, dice la palabra de Dios, su sangre será derramada. Pero aquí, hermanos, hay una oposición de parte de un discípulo. Y en este caso, Pedro, aquel varón, del cual dice la palabra de Dios que era bien allegado al Señor. Dios le confiaba tantas cosas. A Pedro se le reveló que Jesucristo era, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, Pedro, al oír lo que el Señor decía lo que le iba a acontecer, iba a ser desechado de los ancianos, desechado por aquellos sus contemporáneos de su misma clase, aquellos que sabían bien la ley. Todos estos intelectuales que estaban en ese momento le estaba diciendo el Señor qué es lo que le iba a acontecer, y no solamente a ser rechazado por parte de ellos, sino también que le iban a quitar la vida. Pero aquí aparece Pedro. ¿A dónde se lo llevó el Señor? Pedro dice que se lo llevó a un ladito, por allá, ladito. Vení, Señor, vení. Yo te quiero convencer. Señor. Mira, vos, Señor, tú nos haces falta. No, muerto ya no. Pienso yo, esta es mi manera de decirlo. Y eso le dijo Pedro, Señor, nunca jamás te vaya a suceder esto, Señor. Pero vea cómo el Señor tuvo que reprender a Pedro delante de todos. ¿O no creen que lo vieron los discípulos, hermano? ¿Creen que lo vieron los discípulos lo que el Señor le dijo? Sí lo vieron y lo oyeron. Apartate, quítate de enfrente de mí. Vete a mi espalda, Satanás. Porque aquí la versión esta dice que es una trampa para el Señor. Me eres una trampa tremenda delante de mí. Pero ¿qué le quiso decir el Señor? Mira, Pedro, poneme atención. ¿Qué no has puesto atención a la palabra de Dios? ¿Qué no estás oyendo lo que te estoy diciendo? Que esto es lo que me va a acontecer. ¿Por qué te pones delante? ¿Por qué estás dejando que Satanás te esté utilizando? El que no escucha la palabra de Dios y le pone atención, nunca crece. El que no le pone atención a la palabra de Dios sigue siendo aquella misma persona. Pero vean lo que dice el Señor a Pedro. Porque vos no reflexionás o no pensás como Dios piensa, o los pensamientos que Dios tiene para con la humanidad.
vos pensás según los seres humanos, porque ponés la mirada solamente en las cosas de este mundo, en las cosas humanas. Apartate de mí, Satanás. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cuál era la intención en este caso, dice la Biblia, que el Señor lo llama Satanás, ¿verdad? ¿Cuál era la verdadera intencionalidad de ese momento? ¿Quería que Jesús muriera o que no muriera, hermanos? Quería Satanás en esta ocasión, quería que Jesús muriera o que no muriera. Que no muriera para que no efectuara la redención. Mis hermanos son inteligentes, pero yo sigo haciendo la pregunta: ¿cuál era la intención de Satanás en esta ocasión utilizando a Pedro? ¿Quería que realmente Jesús muriera o que no muriera? Allá la intención de Satanás es que la pareja muriera. Y aquí, ¿cuál era la intención? La intención es, hermanos, que no se realizara que no se llevara a cabo el sacrificio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que en una ocasión, Juan 1:29 dice, y al siguiente día, dice la palabra de Dios, vio Juan al Señor y le señala a toda la multitud que estaba viendo, que estaba presente en ese momento, señaló al Señor y le dijo, ¿cómo le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesario era que Jesús, Dios, al que la gente o que la palabra de Dios dice que era el Hijo, el tabernáculo, Dios manifestado en carne. ¿Por qué había necesidad de que el Señor viniera a morir en la cruz? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque todos los seres humanos, o sea, todos aquellos que le presentaban sacrificios al Señor, dice que no solamente presentaban por el sacrificio por el pueblo, sino que también presentaban un sacrificio por ellos mismos. Pero ¿qué pasaba? Y también dice que era una tribu, la tribu de Leví, la que era elegida para que de ahí salieran todos los sacerdotes que tenían que hacer toda esta clase de oficios para la obra de Dios. Pero ¿por qué era una tribu? Porque dice que los seres humanos morían. Al morir uno, venía otro de sustituto y así sucesivamente. Pero presentaban, dice la palabra de Dios, sacrificios vanos. Porque aquel que hacía una perversidad con solamente presentarle un sacrificio en determinado tiempo al Señor, ya estaba perdonado. Le llevaban, por muy pobre que fuera, le llevaban, ¿qué es lo que le llevaban? 2 tórtolas. Y ya estaban. Y la persona seguía, hermana Luz, lo mismo. Seguía lo mismo. Haciendo morir animalitos.
animalitos que no tenían la culpa. ¿Quién era el culpable? Bueno, eran los seres humanos, aquellos que aparentemente practicaban cierta religiosidad y no cambiaban nunca. No así como nosotros, ¿verdad, hermanos? Más que nosotros hemos cambiado. Hermanos, ¿verdad que nosotros sí hemos cambiado? Somos diferentes. Miren, hermanos, Dios dice la palabra de Dios que busca verdaderos adoradores que le adoren. Aquí viene la hora, y ahora es en cuanto Dios va a buscar verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu. Pero vuelvo a decir, hermano, estos momentos de reunión es para ser ayudados, hermanos. ¿No quieren ser ayudados por parte de Dios, hermano? ¿O no queremos ser ayudados de parte de Dios? Pues todo, hermano, estamos reunidos aquí con un propósito. Pensamos, mire, yo cada día pienso en que, no sé, de esta manera lo puedo decir. Yo pienso todos los días en que mañana me puede suceder algo y cómo estoy delante de Dios. Pero usted quizás piensa vivir 930 años igual que Adán. ¿Cuántos años piensan vivir cada uno de nosotros? Y a causa de lo que le estoy diciendo, hermanos, es que es necesario ya no traer palominos. Hoy es el sacrificio vivo, pero no sé si realmente se está sacrificando. Usted no ve, hermano, usted que estoy. Mire, yo solo desde el lado paso. Yo, mire, me movilizo para allá. Yo me movilizo. ¿Será ese el sacrificio? Eso es apariencia. Vengo con camisa manga larga. No voy a decir que me he hecho limón, ya no me he hecho limón. Me he hecho loción. Si quiere, no le voy a decir que quiere oler, no. Pero, ¿será ese el sacrificio? Mire, hermano, fíjese que yo hago gran sacrificio, hermano. Mire, tengo que hacer en la casa gran sacrificio. Tengo los frijoles, mire, solo los dejé limpios. ¿Será ese el sacrificio? No le dé de comer al gato. ¿Será ese el sacrificio? No lavé los trastes. ¿Será ese el sacrificio? Mire, el sacrificio, hermano, es diferente. Allá los animalitos, a los seres humanos que los presentaban y sacrificaban a los animalitos, quienes pagaban el sacrificio eran ellos, no los seres humanos. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy en día? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué debemos de hacer? ¿O qué debimos de hacer? ¿O debemos hacer? ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es ponernos en paz, reconciliándonos con el Señor, con Dios. ¿Estamos reconciliados con el Señor? ¿Sí o no? Si no me están entendiendo, hermanos, se van a ir como vinieron o vamos a irnos como venimos. Digo pues, la intencionalidad con que se dicen las palabras llevan un mensaje profundo. Y lo voy a decir de otra manera. Cualquiera pues, dijo el Señor,
que mira a una mujer y la codicia, ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? Pero cuando digo una mujer, también las mujeres pueden codiciar a alguien. Porque va a decir, pero ahí dice hombre, hermano. Ahí están ustedes. Ustedes son codiciosas. Al igual, sí que dice que de un solo género hizo el Señor a todos. De la misma clase, pues. ¿Ah? De la misma, no hay diferencia. Solamente que en nuestro cuerpo sí lo hay, pero estamos hechos de la misma materia. El corazón es el pecaminoso, hermano. Mire, no le presentemos a Dios apariencias, hermano. Al menos eso es lo que reflexiono yo. ¿Por qué quiere solamente venir a aparentar? ¿O queremos venir a aparentar? ¿Qué enojado está el hermano Alfredo ahora? No es mi enojo. Es la intencionalidad con que se le estoy diciendo, hermano, que nos preocupemos para cambiar. ¿Y dónde vamos a cambiar? Si en el corazón está el problema, porque usted y yo, los pensamientos siguen siendo iguales. Presentémonos delante de Dios, porque dice la palabra del Señor, dice que el hombre que mira a una mujer para codiciarla en el corazón, ya tuvo problemas. Pues lo mismo sucede con las mujeres. No lo dicen él. Digo una hembrita, no voy a decir. Digo, ay hermano, me dijo, a ustedes los hombres se les hace fácil, porque ustedes pueden pedir. Ustedes pueden pedir para casarse. Ay, me dijo, pero nosotros las mujeres, ¿a quién pedimos? Y aunque no estemos muriendo por alguien, ¿qué quiere decir? Que está de codiciosa, y no lo decimos, pues. Pero ¿qué trato de hacer, hermano? ¿Qué quiero decir? Que su problema lo tiene, el problema lo tenemos aquí. Veámonos a nosotros primero, para que posteriormente veamos a los demás. Porque si no nos vemos a nosotros, mire, vamos a estar como forzando a hermanos que entren al reino y ustedes y yo me voy a quedar afuera. ¿Será eso? ¿Será? No. Qué tremendo sería, ¿sí? Pues. Dice que el Señor en una ocasión, en una boda, vio a alguien que no estaba vestido de bodas. Y ahí el Señor quiere que todos estemos vestidos de bodas, porque allí halló a alguien que no lo estaba. ¿Y qué le pasó, hermana Pati? ¿Qué le pasó? Al que no estaba vestido de bodas, perdón. ¿Qué treca? Las tinieblas de afuera, fue atado. Antes que llegue ese momento, hermano, pero hermano, si eso fue allá, no, viene y se va a llevar a cabo con usted y conmigo. No había acciones justas. No crea, esos ejemplos están para prevención suya y para mí. ¿Queremos ser sanados, hermano? Sí, así. Pero mire, hermano, si yo tengo un dolor de cabeza, no estoy hablando de esa sanidad. Ay, que me estén hinchado un pie. No, olvídese del pie. La sanidad que usted y yo necesitamos está en el corazón. Jesús, hermanos, no se fía de nadie.
Yo me puedo fiar de alguno y usted se puede fiar de mí. Pero no así el Señor. El tiempo se acerca. Decíamos el día de viernes que el cielo y la tierra van a pasar. Pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Pero como también no sabemos a qué hora va a ser nuestro último instante. Me decía alguien, qué poquito hemos venido, me decía alguien. Aunque sea, me decía, ya que se está terminando el año, hubiéramos venido todos. Ya eso es el último culto del año. Qué tremendo la manera de pensar. Es su último culto, hermano. Hermano, Carito. ¿Cuánto es el último culto que van a estar? Que vamos a estar aquí. ¿Ah? ¿Cuántos cultos o es el último culto que estamos aquí? Mire, el último culto que cuando vamos a estar, cuando el día siguiente o al rato, partimos. Vaya, dijimos, hasta tal día estuvo el hermano Rosado. Fue su último culto. Hasta el día tal, el hermano Alfredo lo pasaron a y ese fue su último culto. Pero no, entre tanto, mire, que el mundo está festivamente, nosotros, la fiesta continúa. Siempre gozosos en el Señor. ¿O no estamos alegres cada vez que nos reunimos, hermano? Es cierto, habemos entre nosotros quienes están mal de salud. Los entendemos, que se manifieste en su rostro cierta tristeza, pero aquí estamos, hermanos, enfermitos, pero gozosos en el Señor. ¿O no estamos gozosos? Con la esperanza que Dios nos puede de un momento a otro sanarnos físicamente también. ¿O no tenemos esa esperanza? ¿No esperamos en el Señor eso también, hermanos? No estamos huérfanos, está el Señor con nosotros. El mundo, mire, hay gente hoy en este tiempo que se dice hermano o evangélico, pero entrando el mes de noviembre se les mete otro espíritu. Ya se ausentan de las reuniones y empiezan a preguntar, y bueno, y la hermana tal y el hermano tal, ¿por qué no? ¿Y qué? Sí, que ya se van retirando porque viene el 24 de diciembre y el 31 de diciembre y en enero se vuelven a reconciliar. Yo creo que usted no, ¿verdad? Mire, los vecinos le revientan cohetes a uno enfrente. No, pero lo que yo le quiero contar es que me levanté 25 y pasó unas personas y me dijeron, ¿y por qué reventó tanto cohete, hermano? Le digo, es que tenía dinero, porque me recogí una bolsada de esta. Pero mire, me favoreció, porque el vecino que me había hecho eso, algo le dio a mi esposa. Mi Juanita, ¿quién recogió eso? Mi esposa. Yo enojado que te me regalara a mi esposa. Sí, mire, me fue bien. $10 por haber recogido un poquito de basura.
Pero ¿qué quiero decir, hermano? La gente esa se sale de sus lugares donde se reúne y empiezan a celebrar. A celebrar. Si una no es mala, dos no son malas. Mire, y que hoy el problema está que las leyes están tremendas. Hoy con solo el olor que se sienta a chicle, le va a dar positiva la cosa. Porque se lo van a llevar preso, hombre. La gente que toma medicamentos que tienen alcohol, los que padecemos de hipertensión, que tienen alcohol, las cosas, y nos ponen esas cosas, nos van a llevar preso, hermano. Tengamos cuidado. Entonces, hermano, mire, el Señor va a venir bien. Eso dice la palabra de Dios. Cristo viene. ¿Cuánto creemos esto, hermanos? Y la intencionalidad del mensaje de esta tarde es de advertencia, de preparación, que usted reflexione cómo está delante de Dios y que cada uno de nosotros haga lo mismo. Pongámonos en paz con los hermanos. No guardemos rencor o tratemos la manera de no hacerlo. Mire, entre nosotros, voy a decirlo así, pero nada más. A veces, y está en la actualidad, hay unos hermanos que están en contrariedad, que yo me doy cuenta, pues, y que constantemente les digo, mire, supere eso, ámese, no le, por mucho que se le diga, y no logran superar eso. ¿Cuánto vamos a superar lo que ahora no podemos hacer? ¿O lo vamos a hacer, quiero decir? ¿Lo vamos a superar, hermanos? Vamos a tratar la manera de superar esas cosas que nos obstaculizan para el bien nuestro, porque no es para otro, es para el bien de nosotros. Porque Satanás anda, dice la palabra de Dios, como león que ruge, y cuando ruge es que anda acechando a la presa. No se descuide, hermano, no nos descuidemos a todos. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, Satanás continúa. Él no terminará hasta el día final, porque también él mismo va a tener su fin. Va a ser echado en el lago de fuego que arde con azufre, así dice la palabra. Bueno, entonces, hermanos, con aquel enemigo, con aquel ser que la mujer conversó y con aquel que estaba utilizando a Pedro para obstaculizar el propósito de Dios, porque el diablo no ha venido sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dijo el Señor, he venido para que tengan vida y que la tengan eternamente. Bendito sea el Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.